Hola, bienvenidos a Abrazados en el Caos Podcast. Yo soy Kate Nevares y aquí estoy con una amiga de muchos años, muy buena amiga. Voy a pedir que ella se presente primero. Gracias, hola a todos. Soy Are Velasco, Areli Velasco, Are prefiero. Como dijo Kate, pues sí, somos amigas desde hace muchos años, pero me encanta que es una amistad que se ha hecho más fuerte con los años a pesar de las distancias que tenemos. Así que, pues, estoy muy feliz de estar aquí. Obviamente estamos en diferentes lados, por eso estamos grabando así de manera remota. Pero cuéntanos dónde estás y cómo llegaste a estar ahí, de dónde eres, así en breve. Pues estoy en Monterrey. Hace casi 6 años llegué aquí a Monterrey por trabajo secular. Antes de haber llegado aquí pasaron muchas cosas y justo pues yo creo que toda mi vida, para mí, esta aventura empieza desde que llegué al ministerio de tiempo completo, que fue ahí donde nos conocimos. Entonces, a partir de ahí, como que para mí empieza la aventura. Estuve pues creo que cerca de 9 años ahí sirviendo de tiempo completo, y después de ahí, bueno, tomé unos tiempos que más bien eran los tiempos que Dios me quería de descanso, y después llegué aquí. Entonces ha sido, o sea, se cuenta bien breve, pero ha sido todo una aventura ese proceso. Trabajo para una universidad privada, soy la coordinadora de la biblioteca, pero también tengo funciones de ser el líder de integridad académica de nuestro campus, así que básicamente tengo que aplicar varios planes de integridad, varios planes de honestidad. Hace 3 años escribí un libro que es un manual para hacer citas y referencias en formato APA, así que parte de mi trabajo aquí también es enseñar esa parte. Eh, pues ha sido toda una aventura porque siempre es como muy complicado cuando estás como en una, digamos, en una esfera 100% cristiana, con un entorno 100% cristiano cuando estás en el ministerio, y el hecho de salir es como salir descobijado, de alguna manera estás expuesto a muchas cosas. Para mí fue una transición dura en el sentido de te sientes un poco perdido, al menos yo desde mi punto me sentía un poco perdida porque no sabía qué estaba sucediendo, pero también fue increíble cómo Dios me habló en ese tiempo. Creo que fue cuando realmente sentí que estaba como afianzando muchas cosas en mi vida. Al final creo que Dios siempre utiliza, y esto fue algo que yo aprendí, ¿no? Dios siempre utiliza los tiempos en los lugares para ciertas cosas en específico. Todos los lugares en donde estamos, las personas con las que topamos o con las que convivimos, marcan esa pauta, ¿no? Para ciertas cosas que Dios quiere que aprendas. Algunos te enseñan paciencia, otros obligatoriamente te enseñan a amar a tu prójimo. Este, de, ¿A poco no? Hay muchos de esos, hay Oh, muchos de esos. sí, claro que sí. Otros te sale de manera natural el amor, ¿no? Con otros descubres que tienes dones que no sabías que tenías. Pero fue bien padre cuando descubrí que Dios tenía como un plan perfecto en esto. Desde que era niña, amé a Dios con todo mi corazón. Yo me acuerdo mucho que mi maestra de escuela dominical me decía o nos hacía cantar, yo tengo un amigo que me ama, ¿no? Su nombre es Jesús. Entonces, cuando mis hermanos no querían jugar conmigo, porque pues a mi hermana no le gustaban las muñecas y mi hermano no jugaba con muñecas, obviamente, y yo quería jugar, y nadie jugaba conmigo, entonces me metía al closet con todos mis peluches, y pues yo siempre decía, Dios, tú dijiste que tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. Entonces, Jesús, puedes venir a jugar conmigo porque pues eres mi amigo. Wow, me encanta. Entonces, yo aprendí desde niña que Dios es accesible. Cuando llego al ministerio, obviamente, pues llego cuando tenía 24 años, recién salida de la universidad, aprendí muchísimas cosas, también tuve que desarrollar un montón de talentos. Yo creo que si alguien ha sido testigo de cómo Dios trabajó en mi carácter, creo que puede ser tú, Kate, porque yo creo que la Areli que llegó en ese momento a la Areli que es hoy es completamente diferente. También vamos a decir que Sí, las arrugas verdad. no existen, que los años no han pasado por aquí. Este,
por algo la Biblia dice que las canas son nuestra corona de gloria, Y ¿no? O yo sea, pintándome las coronas, caray. No, pero yo creo que si alguien me ha conocido como en toda esta transición, en todo este tiempo, pues has sido tú, que fuiste mi líder y ahora no solo te considero mi líder espiritual de muchas maneras, ejemplo, pero también eres mi amiga, ¿no? Con quien puedo abrir mi corazón. sí, Entonces, eso está bien padre. Estoy súper agradecida con mi tiempo en el ministerio porque creo que Dios trató mi corazón, lo sanó, lo cambió, lo transformó y yo creo que si yo no hubiera pasado por ese proceso, jamás hubiera estado aquí donde estoy, ¿no? Yo sí me acuerdo que cuando yo empecé a servir, yo le dije a Dios, mira, me gustaría tener esto, pero te quiero servir, así que si tengo que renunciar a esto, pues está bien, ¿no? Hubo como un año para mí en el que Dios estuvo hablándome, pero a través de la incomodidad, ¿no? A través de la incomodidad de las circunstancias, de las situaciones, de que yo sentía que faltaba algo más, de cosas que yo estaba deseando, porque obviamente pues pasan los años y al pasar de los años, obviamente uno dice, bueno, pues que sigue para mí, ¿no? Si a lo mejor no me voy a casar, o si me voy a casar, o si quiero o no quiero, o qué quiero hacer, qué más me falta. Y entonces yo tenía una lista tengo una lista que nadie conoce a ciencia cierta más que el padre, de cosas por hacer en la vida. Y en mi lista de cosas por hacer en la wow, vida, así le puse, ¿no? Como cosas por hacer en la vida antes de ver a Jesús en persona, así le puse. Y entonces son un wow, montón de cosas, algunas cosas tontas, algunas cosas muy profundas, otras cosas como muy humanas, muy carnales, otras muy espirituales, pero hay de todo, ¿no? Y en una de esas, en la lista, yo puse tener una casa, escribir un libro, tener una maestría. Y entonces cuando de vez en vez que voy revisando mi lista, me doy cuenta de las cosas y pongo una fecha y pongo cuando esa cosa se cumple. Entonces al final wow, qué suave. Yo voy a hacer esa está lista, ya bien es una buena padre idea. porque yo creo que es cuando entiendes que las bendiciones sí se pueden contar y sí tienen nombre y tienen fecha. Ujú, Entonces eso está bien padre, ¿no? Que a veces uno pide una sola sí. cosa, pero vienen más cosas de eso. Entonces está bien padre, es una experiencia muy chida. La verdad, tengo muchísimos años haciéndola. Yo la tengo solo para mí, nunca se la he enseñado a nadie, ni tampoco, creo que 2 o 3 personas sabían que existía esa lista, pero Pues ya muchas. ahora se han enterado todos, ya sé, lo bueno que no saben el contenido, lo tengo literal hasta numerado, ¿no? Así literal. Wow. Está bien padre. Y pues hubo un momento en el que yo dije, bueno, esta lista lleva muchas cosas cumplidas, pero muchas cosas que todavía no se cumplen y que me gustaría mucho que se cumplieran, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que yo me di cuenta que había pasado mucho tiempo, muchos, muchos años que yo lo había escrito y que ese propósito ahí seguía. Entonces empiezo a orar por mucho tiempo, siento que ese es el proceso, ya es el momento y muchas circunstancias me dieron como la pauta a que este era mi momento ya de salir. Y entonces decido salir. Fue muy duro porque obviamente hay personas que se acercan a ti y que te dicen que es un error lo que estás haciendo. Muchas Mm. personas te nombran esta frase de si no vives para servir, no sirves para vivir. Esa frase lo odio. Exacto, Es lo opuesto al evangelio en mi punto de vista. O sea, el evangelio es gracia, no tenemos que hacer nada, servimos porque Dios nos ama y nos creó y eso es suficiente para Él, pero no nos hace de menos el Señor porque no estamos sirviendo de cierta forma o a ojos humanos, ¿no? exacto. Siento que nos hace el cerebro chiquito y a veces pensamos que son como estas frases muy románticas. Y si no vives para servir, no sirves para vivir y estás desaprovechando tus talentos porque no estás sirviendo a Dios. Pero digo que se nos hace el cerebro chiquito porque no pensamos que el hecho de usar todos los talentos que Dios nos dio en la manera secular es una manera bien retadora de servir a Dios, porque
es cuando realmente estás expuesto a muchas cosas y es sí o sí estás agarrado del Padre, sí o sí tienes tus valores bien fundamentados y los vas a poner en Ujú. práctica. Sí o sí vas a buscar a Dios por tu propia cuenta. Es un excelente punto, la verdad, me encanta que dijiste, hacemos en nuestro cerebro chiquito, algo así, porque tú eres de las personas con el cerebro más grande, más desarrollado que conozco, a mi punto de vista. O sea, de veras, Muchas gracias. eres una intelectual en todos los sentidos de la palabra. Me fascina como puedes reconocerlo, ¿no? Y hasta en algún momento probablemente lo viviste, ¿no? Probablemente, como yo, tristemente, repetiste esa frase de si no vives para servir, no sirves para vivir, Uh-huh. porque era el lema no solo de ciertos ministerios de, o sea, de la iglesia mexicana, En general. hace 15 años, ¿no? Uh-huh. Y gracias a Dios creo que estamos saliendo de esa racha. Me encanta porque dices, ya con experiencia, ¿no? O sea, no lo estás diciendo nada más porque sueñas o porque quieres o te imaginas, sino ya lo has vivido, ¿no? O sea, ya viviste usar tu cerebro en todas las maneras posibles para Dios en el ministerio de tiempo completo, Uh-huh. porque yo te vi, yo creo que hubo pocas cosas que no hiciste, ¿no? Dentro del ministerio, pero ahora lo has hecho afuera del ministerio y ves como que no solo se puede usar nuestros talentos para Dios para su gloria, es parte de simplemente vivir una vida honrando a Dios, ¿no? O sea, porque Así muchas es. veces creemos como los que servimos a Dios de tiempo completo, porque yo soy uno de ellos, Uh-huh. hasta la fecha. A veces hay esta idea romántica, como dices, de tenemos más santidad o tenemos una ventaja o somos personas más entregadas a Dios o lo que sea, pero no, yo creo que el chiste es honrar a Dios con todo lo que somos en cualquier etapa, en cualquier situación, sea que Uh-huh. trabajamos en un trabajo secular, un trabajo ministerial, una iglesia. Creo que el punto es cómo vives para Dios, como estás Uh-huh. diciendo, ¿no? Ajá. Así es. Y siento que justo es el punto, ¿no? La manera en la que vivimos y en la que hacemos esa transición. ¿Cómo me abracé del Padre en todo el caos del salir? Obviamente era un montón de cosas, ¿no? Personas que me decían, qué bueno, me da mucho gusto, personas que me decían, estás equivocada, te va a ir muy mal, no estás haciendo lo correcto, no estás escuchando a Dios. Y entonces yo decía, pues yo conozco a Dios y yo confío en que estoy escuchando su voz, ¿no? Yo me acuerdo Ujú. mucho que cuando yo te compartí esto, tú me dijiste y me acuerdo muy bien porque hasta lo anoté en un cuaderno, que tú nos enseñaste a anotar las palabras. Ya me asusté porque no sé qué dije. No, fue muy bueno, fue muy bueno. Qué bueno. Pero yo me acuerdo que en esos días habíamos estado mensajeando o algo así y yo te dije mi decisión y te decía que muchas personas me decían que no estaba escuchando a Dios y yo me acuerdo que yo te compartía el miedo de no estar escuchando a Dios y yo me acuerdo que tú me dijiste, tú conoces a Dios y nadie más que tú sabes cuando Dios te habla. Y me acuerdo Así que es. me dijiste, yo te vi desde hace mucho tiempo y yo sé que tú sabes escuchar la voz de Dios. Entonces, para mí ese fue como el empujón de, sí es cierto, o sea, sí sé escuchar a Dios y no me estoy equivocando. Después, eh, al salir, pues yo estaba pensando que todo iba a estar bien padre, ¿no? O sea, ahorita sí, estoy muy a gusto, ¿verdad? Muy padre, pero al salir fue un caos completo. Readaptarme a vivir con mi familia. Después de Ujú. salir, estuve yendo a unos viajes misioneros a la Sierra de los Huicholes. Conocí gente impresionante que realmente como me ayudaron mucho, ¿no? Yo quería ir a donde nadie me conociera para poder dejar que también Dios como que sanara, o yo dejar que Dios sanara esa parte como medio revuelta, ¿no? Me sentía como cuando vas a la playa y te sientas en la orilla del mar y sientes que las olas solo van a llegar y de repente sopas, llega una ola y te revuelca y sales hasta sin traje de baño, sin shorts, sin nada, y no sabes ni las chanclas dónde quedaron, y no sabes ni tu nombre, así se sentía para mí, ¿no?
Ujú. Y algo que, por ejemplo, yo le toqué muchas puertas para poder tener trabajo. Fácil un año estuve buscando trabajo después de haber salido en el ministerio y no salía nada. Quiero hacer un paréntesis para reflexionar esto nuestros oyentes. Qué difícil saber que estás escuchando a Dios, que tienes que salir y buscar un trabajo secular y no encontrar el trabajo Ajá, secular. O sea, eso exacto. sí es un caos porque otra vez me imagino que empezaste a dudar Claro. que habías escuchado bien y otra vez las voces de afuera, ¿ves que te equivocaste? Sí, sí, completamente, totalmente, eso fue lo que pasó, porque yo decía, ok, señor, tú me llamaste, o sea, tú me dijiste que ya, o sea, que este tiempo aquí había terminado y que mi momento de servir de otra manera completamente distinta iba a comenzar, o sea, en un trabajo, a cuidar de mí, a ver por mí, por lo que sigue en mi vida, ¿no? Ujú. Personas también me decían, no, pues es que seguramente ya te quieres casar y entonces te quieres ir del ministerio porque aquí no encuentras nada. Y a mí me ofendía tanto eso porque Sí. era como, pero ¿qué te hace pensar que yo estoy aquí en el ministerio buscando un esposo, ¿no? O que me Ujú. voy a salir a buscar un esposo. No digo que no lo quiero, solamente digo que esa no era mi intención y jamás lo Claro. fue, ¿no? Y me acuerdo mucho que una noche lloré tanto porque me atormentaban las palabras de te equivocaste, ya viste que no supiste escuchar a Dios, sí es cierto que te va a ir muy mal y así, no, después aunque como tú dices y a mí me parece un halago muy lindo de tu parte que digas que soy una intelectual, pero muchos no veían esa parte intelectual de mi persona y me rechazaban en los trabajos, o sea, Mm. muchos, muchos, por todo ese año. Me acuerdo que una vez le lloré mucho a Dios y le dije, Dios, yo te escuché, o sea, yo sabía que esto ya era, que era el momento, ¿qué está pasando? Y entonces me acuerdo que esa noche tuve un sueño. Cuando Dios necesita enseñarme algo con mucha claridad, me da sueños. Y me acuerdo Ujú. que Qué tuve padre. un sueño y ha sido el sueño más revelador para mí, porque me acuerdo que yo soñé a un artesano soplando o haciendo una esfera de vidrio soplado. Wow. Me acuerdo que en el sueño yo vi ese proceso, eran esferas rojas, me acuerdo, y, y yo vi el proceso y desperté de madrugada y me acordé como cuando Dios me da un sueño de este estilo, algo necesita que aprenda. Y entonces empecé a investigar y Ujú. resulta que en este proceso existen tres hornos. El horno de la fundición, en donde el vidrio tiene que estar exactamente a 1100 grados para que no pierda sus propiedades, pero esté tan maleable que se pueda trabajar con él y que de él se Wow. pueda formar cualquier cosa. Luego existe algo que le llaman el horno de la gracia. Cuando el vidrio está fundido y llega a esa temperatura, a esa intensidad, entonces es cuando está en el punto perfecto para el alfarero. Y entonces empieza a usar sus herramientas, este tubo con el que soplan de a poquito, que necesita ser trabajado de a poquito. Cuando baja esa temperatura, entonces mete el vidrio o la pieza que está formando al horno de la gracia. Así se llama, Wow. el horno de la gracia. Y lo meten ahí para que vuelva otra vez a esos 110 graditos para que siga siendo maleable. Y una vez que ya se terminó, entonces va al horno atemperado. Es decir, que ya está listo, pero si lo deja enfriarse a temperatura ambiente, esa pieza no va a servir de nada. Y el horno temperado lo que hace es bajarle la intensidad a esa pieza para que vuelva a esa propiedad dura pero frágil, pero transparente, pero útil. Si dicen los alfareros, o lo que yo leí, que si lo dejaran enfriarse a temperatura ambiente, digamos así como, ahí lo dejo en la mesa y que se enfríe y mañana lo uso, el vidrio perdería toda la propiedad y entonces la pieza se quebraría en el primer uso y no serviría de nada. Entonces entendí que este proceso en el que no me daban un trabajo, en el que no veían mis talentos, era porque todavía el Señor me tenía en ese horno atemperado. Necesitaba hacer que mi corazón, mi espíritu, mi persona, mi carácter
mis sueños se asentaran para que volvieran a tener esas propiedades después de haber estado en estos dos hornos en mi tiempo en el ministerio. Qué impresionante. Hablando de cómo Dios crea resiliencia en nosotros, o sea, Exacto. resistencia, es impresionante ese proceso, nunca había escuchado eso. Y creo que, o sea, lo describes muy bien para tu propia vida, pero puede aplicar a muchas cosas Claro, en nuestra vida con Dios, ¿no? claro. Yo cada vez que paso una prueba, me recuerdo, solamente me está metiendo otro poquito al horno de la gracia para que siga siendo esa persona útil. Y me acuerdo mucho que después de que yo leí, o sea, me acuerdo que esa madrugada tuve el sueño, desperté como a las 4 de la mañana y para mí fue como, necesito saber por cómo se hacen estas cosas. ¿Ves que eres una intelectual? Sí, ¿verdad? Sí, pues es que yo necesitaba encontrarle la lógica, ¿no? Pues sí. Entonces, me acuerdo que me volví a dormir, o sea, investigué, lo leí, me volví a dormir y el otro día desperté con este versículo que decía, o sea, que termina en vaso frágil, útil para toda buena honra. Pero solamente esa era esa frase. Entonces Ujú. entendí que lo único que Dios necesitaba era dejar que toda esa intensidad que había tenido de muchas maneras, el trato que Dios había tenido con mi persona durante esta temporada de servirle en un ministerio, era justamente este tiempo en el que Él quería que me asentara, me fortaleciera, me apaciguara para que empezara lo padre. Y entonces hubo un momento en el cuando yo lo entendí y dije, está bien, voy a dejar de resistirme a esto. Y entonces le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mami? Yo quiero encontrar un trabajo aquí, pero pues si no hay un trabajo aquí, voy a tener que tocar pues las puertas afuera, porque si no, pues ¿cómo, no? Y Ujú. entonces es cuando aplico a esta universidad en Saltillo, y yo aplico a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde ya me habían contratado. Así. Wow. También Ujú. entendí que en este tiempo era un tiempo que Dios quería para él y para mí, porque yo había dedicado en el ministerio mucho tiempo para muchas otras personas, menos para mí. Y había cuidado de muchas otras personas, menos de mí. Entonces, Ujú. eso fue como muy bueno. Incluso cuando fui a la Ujú. sierra, me acuerdo que en mi último viaje a la sierra, me tuvieron que sacar en burro porque me dio un golpe de calor. Y me acuerdo que me decían, déjate ayudar. Y yo, no, no, porque yo puedo. Entonces, fue como esas partes en las que me decía, ¿ves? O sea, si necesitas pedir ayuda, suéltalo, ¿no? Esto fue en junio y el trabajo me lo dan en septiembre. Entonces, Mm. fue muy bueno, o sea, realmente fue muy Ujú. bueno. Me acuerdo que yo le dije a Dios, tú sabes todos los sueños que yo tengo y está bien, o sea, te los entregué hace mucho tiempo y está bien, y te di mis mejores años de juventud, porque yo empecé en el ministerio desde 24 años, entonces yo dije, pues aquí está, o sea, yo te di lo mejor y en algún momento va a pasar, y si no pasa, pues ni modo. Y entonces empezó a pasar. Me permitió tener mi casa, escribir un libro que para mí fue algo que yo jamás, o sea, yo me acuerdo que ese de escribir un libro lo escribí porque justo mi amigo me dijo, ándale, escribe en tu lista escribir un libro. Y le dije, ¿qué voy a estar escribiendo un libro? Tú ponle escribir un libro. Ándale pues. Y entonces yo lo puse nomás por escribir un libro. Yo tengo envidia porque tengo desde jovencita que quiero escribir un libro y pues todavía ni empiezo. El Lo voy a poner en corazón. una lista para Dios como tú. Sí, hagan una lista de cosas por hacer, porque yo creo que eso también es metas pequeñas, ¿no? Es Ujú. como cosas por las cuales uno necesita también esforzarse y trabajar. Y yo he visto, o sea, como que todo se ha dado de una manera muy padre. Yo también quería hacer una maestría y Dios también me permitió hacer una maestría. O sea, el haber llegado a este trabajo me permitió tener una beca de 100% para poder hacer mi maestría. El Wow. llegar a este trabajo me permitió que pudieran conocer mis talentos Mm. intelectuales, dijeras tú, y que conocieran, porque yo no le había dicho nunca a nadie que yo hacía estas cosas de APA. Entonces, Mm. era como cosas que yo ocultaba, y también aquí conocí gente que me animó mucho como a mostrar esas cosas. De alguna manera te enseñan a que siempre tienes que estar oculto, que no debes de brillar, que quizá como que tus talentos son para Dios y solamente cuando los usas para Dios está bien,
pero en realidad cuando los usas para Dios, aunque no estés en el ministerio, también está bien. Y creo que al Claro. final esto es ser mayordomo de los talentos que Dios te da, ¿no? Es Ujú. de verdad, si Dios te da un talento, entonces lo haces crecer porque estudias, porque lo trabajas, porque lo pules, porque aprendes cosas nuevas a partir de un talento. Si te das 5, pues tienes 5 veces más compromiso, ¿verdad? Porque tienes que trabajar más con eso, pero al final del día Híjole. son talentos que puedes servir a Dios. Y creo que lo mejor para mí de estar en un trabajo secular sirviendo a Dios de fuera, cuando estamos en trabajos como estos, no nos damos cuenta cuánto amor necesita la humanidad y que necesitan Sí, mostrarle tú como embajador de Jesús, mostrar ese amor en donde quiera que tú vayas, mostrar tu excelencia en donde quiera que tú vayas por amor a Jesús, mostrar así que eres es. capaz, responsable, consciente, íntegro, honesto. Estas son las cosas que reflejan a Jesús y que al final del Así día es. uno puede usar sus manos para crear, para formar, pero a lo mejor ahora pues cargo con el peso de mostrar a Jesús con mi vida, con mis Sí. acciones. Uno de mis versículos favoritos es de cuando Juan dice, yo no soy la luz, pero soy el testigo para hablar de la luz. Entonces, esto se hace real en nuestras vidas cuando al final del día sirves a Dios en un ámbito secular, en donde vas a tener que sí o sí mostrar tu carácter y mostrar a Jesús y mostrar cuánto de Jesús hay en ti y cuánto todavía te falta. No significa que vamos a ser perfectos. No. Y me encanta como dices, realmente nuestro trabajo como de reyes y sacerdotes, que la Biblia dice que somos, es ministrar a Dios y Ujú, ministrar a los demás. Y el pueblo de Israel siempre fue diseñado para mostrar al mundo cómo ujú, era amar a Dios, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entender que la Biblia fue escrita para personas que trabajamos en lo secular, que vivimos ujú, vidas normales, comunes y corrientes, ujú. ¿no? O sea, no fue escrito para pastores y maestros de escuela dominical. Claro que sí, pero no solo para estas personas, ¿no? Así No es. solo para estas personas que se dedican al servicio de Dios de tiempo completo, sino la Biblia es para todos y nuestro trabajo como cristianos es bendecir a los demás. Tenemos que ir hablando bendición, hablando positividad, hablando integridad a todo Ujú, el mundo, ¿no? así Y me es. encanta que ahora parte de tu trabajo es cuidar la integridad del campus, ¿no? Ya sé. Supongo que todos los docentes y los estudiantes de la universidad. Así es. Entonces, es un trabajo muy grande, en especial hoy en día, o sea, la integridad no es algo que se valora en muchos Sí. ambientes y ahora tienes la oportunidad de demostrar este lado de ser cristiana, de amar a Dios, de ser íntegro a todo un campus de personas que la mayoría probablemente no conocen a Dios, no Ujú. lo aman, pero pueden tener este vistazo de Dios a través de lo que tú estás enseñando y desarrollando como programa. Como que nosotros pensamos en bien chiquito, pero Dios siempre piensa en grande. Yo creo que al final esto es la añadidura. Alguien me dijo eso. Me dijo, qué padre todo lo que estás haciendo y estamos muy felices por lo que estás logrando, porque sabemos que es tu tiempo de añadidura. Me decía, tú literal aplicaste ese versículo de busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadidura. Esas cosas yo no me había dado cuenta hasta que empecé a tachar esas cosas de nuevo en mi lista, que esas cosas yo las había dejado olvidadas, que esas eran las cosas que yo había entregado al cielo y que sabía que podían o no pasar, ¿no? Sí, claro. Pues creo que de una a una, pues las ha estado ahí como poniendo de vuelta, no porque el Señor me tenga que reponer nada, sino porque creo No. que es la parte en donde de verdad Dios concede las peticiones de tu corazón. Y yo creo que muchas veces las plantó ahí desde el Ujú, principio, ¿no? O sea, sí, estas cosas, Dios tenía planes, entonces Él plantó estos deseos en tu corazón y pues las enterraste, como dice en Juan 12, la semilla tiene que caer a tierra y morir ujú, para que dé mucho fruto. ujú. Entonces, yo creo que, o sea, dejaste que estas semillas se cayeran en buena tierra y murieran, y Dios en su momento hizo que dieran fruto, ¿no? Así es.
Algo que para mí siempre fue como una bandera es dejar huella. Me acuerdo mucho que una de las cosas que escribí en esa lista decía, hacer que muchos amen a Jesús a causa de mí. En otra puse cambiar el mundo. Pero al final del día, yo te puedo decir, me siento muy feliz del momento que estoy viviendo. Tampoco me siento incompleta, no es algo que sienta que me falte, porque siento que yo también necesitaba ser una persona completa, restaurada de muchas maneras, para Ujú, poder ser la esposa de alguien que también va a ser alguien completo, ¿no? ujú, Pero tampoco es algo que me preocupa, ¿no? O sea, tampoco es ujú. algo como de, no es como que uno va por la vida de, ¿no tendrás un primo soltero como yo? O sea, no, ¿verdad? No, son nosotros los tíos que dicen, tengo un sobrino soltero. Ya sé. No, realmente yo podría decirles, o sea, sé que muchas personas que salen del ministerio, porque también me tocó conocer muchas así, que pensaban que el salir del ministerio, eso también iba a ser algo que faltaba por completarse. Y no es así, o sea, no necesariamente tiene que ser así. Yo te puedo decir que yo estoy muy feliz, disfruto mucho ser soltera, disfruto mucho y he aprendido a disfrutar cada etapa de mi vida, incluso las etapas difíciles. Fue una etapa muy difícil cuando perdí a mi papá, ha sido y está siendo una etapa muy retadora ahora que perdimos a mi mamá hace 3 meses, pero también estoy entendiendo el propósito de Dios en cada cosa. Creo que algo muy bueno que te deja esta combinación de haber servido en el ministerio y luego servir de manera secular es que tu mente se abre a las diversas posibilidades, que puedes ver este ángulo desde no estoy en el ministerio y este ángulo de en el ministerio me enseñaron a pensar de esta manera, a ver las Ujú, cosas desde esta manera, a ponerme del lado de cómo lo vería Jesús, qué pensaría Jesús, qué haría Jesús, ¿no? ujú, Y también está el lado en donde, ok, y mis capacidades, ¿qué me dicen? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son mis otras opciones? Y entonces esta combinación ayuda mucho. Yo podría decir que a mí esto me ha ayudado muchísimo. Una amiga me decía que ella veía que la fe que tengo es la que me ha sostenido en este momento tan difícil de procesar la pérdida de mi madre. ujú. Para mí significa que algo bueno estoy haciendo. Para mí Sí, significa que realmente estoy mostrando mi fe de una manera normal, natural, sí. sin ir como con una bandera de conoce a Jesús pecador o te hace falta Jesús o algo así, ¿no? Porque muchos Sí, son así, ¿no? O sea, sí, sí, y a veces muchos también toman esa bandera de, ¿sabes qué? Yo ya estuve en este momento, entonces ahora te voy a ministrar, porque yo ya fui un misionero de quién sabe cuántos lugares, entonces ahora yo misionero, tú pecador, tú escuchar, yo hablar, ¿no? Ah, porque una vez me la aplicaron así. hasta haces escuchar a esa persona como cavernícola. Exactamente. Y No como, estamos diciendo para nada que las personas que sirven a Dios de tiempo completo son cavernícolas. Yo soy no, una de ellas. sí, Pero, no, para nada. pero a veces sí podemos limitarnos a lo que hemos vivido, sea el ministerio o sea la vida secular. Ajá, Podemos limitarnos a esta es la forma de hacer la vida o esta es la única forma que vale, ¿no? ajá. O tú no entiendes porque no has hecho lo que yo hago, ¿no? Ujú. De cualquier lado de la reja que estás, no es un balance, o sea, si solamente estás en un lado. Entonces, ese es, o sea, Exactamente. podemos aprender de todos todo Ujú, el tiempo y ujú. podemos ser de medición a todos en todo momento. Las dos Ujú, partes son bien buenas. sí. Y al fin de cuentas, Dios nos hizo únicos. Ujú, Entonces, lo que Dios nos pide hacer mientras estemos siendo obedientes a Dios y intentando glorificarlo, intentando escuchar su voz y seguirle, no podemos fallar. O sea, vamos a fallar porque vamos a equivocarnos, pero no pasa nada. O sea, porque ujú. Él está aquí para levantarnos y decir, no entendiste muy bien, hijita, vamos para acá, ahora es para este lado, ¿no? Véngase, mijita, Entonces, que le hace falta otro ratito en el horno de la gracia. Venga por acá.
Véngase. Sí, totalmente. Seguramente lo vamos a pasar muchas veces en la vida, ese horno de gracia. Sí, así es, hasta lograr ser esa pieza perfecta, pienso yo. Que no va a pasar en esta vida. Entonces, pues Ujú. podemos esperar que esta vida sea de horno en horno. De horno en horno, así es. Hasta siento yo que a veces creo que es como nos tienen un horno para, o sea, en este proceso para cierta temporada y luego nos vuelve a meter y nos convierte en otra pieza para esta otra Ujú. temporada, luego para otra temporada y así. Y yo Sí, sí. creo que esa ha sido como la esperanza que tiene mi corazón, que el saber que sí, las pruebas pues complican las cosas, te asustan, las Ujú. pruebas te van a llenar de dudas, pero Sí, duelen. duelen, exactamente, a veces no las entiendes. Platicaba con una Ujú. amiga que algo me decía como de, ¿por qué todo el mundo dice abraza el proceso? ¿Cómo se abraza el proceso? ¿Cómo? ¿Cómo se abraza el proceso? Pues Y yo sí. así de, no lo sé. Y decía, es que, ¿cómo llegas y le dices, ay, proceso, ¿cómo se abraza? ¿Cómo se abraza? ¿No? Y yo le decía, yo creo que el abrazar el proceso es aceptar lo que está sucediendo con todo lo bueno y lo malo que viene, pero Ujú. teniendo una actitud de esperanza de que esto va a cambiar, de que algo bueno va a dejar, aunque Ujú. sea malo, o aunque esté Sí. difícil, o aunque esté feo. Para mí eso ha sido abrazar el proceso, ¿no? Para mí eso ha sido como dejar que Dios haga lo suyo en el momento en el que lo necesita hacer y de vez en cuando me dé mis zarandeadas para que no se me olvide lo mucho que le necesito. Y creo que eso es como Ujú. lo más importante de todo, ¿no? Sí, totalmente. Pues Pues sí, muchísimas gracias, Are. Y hombre, nada más para terminar, quiero decirte que aunque no nadie más lo vea, tú estás cambiando el mundo y has sido una bendición a mi vida y a mi familia. Entonces, te amo y muchas gracias por estar aquí y compartir un poquito de tu experiencia y tu sabiduría con todas. no, hombre, muchas gracias. Gracias por esas palabras, gracias por este espacio. Nunca había hecho algo como esto, está bien padre. Y muchas gracias, muchas Pues gracias. gracias a todas por conectarse, gracias por escucharnos y cualquier comentario, duda, pregunta, ponlo en los comentarios y con gusto te contestamos. Podemos seguir la conversación. Así Un es. abrazo, bye bye. Bye.